Hola, buenas tardes. Mi nombre es Irma Rodríguez Moreno. Vamos a empezar con la presentación. Soy del Instituto Tecnológico de Tijuana. Esta es la materia de Estadística Inferencial 2. Es la unidad 2, la regularización. Mi nombre es Rodríguez Moreno Irma. Y pues vamos a empezar con los ejercicios que van en esta unidad. Vamos a empezar con el primer capítulo que vamos a ver, que es el 10.2, la correlación. Dice, la definición básica de correlación es un término que se utiliza comúnmente en el contexto de una relación entre dos variables. Dice que existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de la otra. El objetivo de este capítulo es determinar si existe una correlación lineal entre dos variables. Aquí tenemos el primer ejercicio del capítulo 10.2, que es basura desechada y tamaño de la familia. Dice, en un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Arizona, se obtuvo el peso total en libras de basura desechada en una semana y se registró el tamaño de la familia de 62 hogares. Se utilizó Minitab para calcular el valor del coeficiente de correlación lineal de 0.758. Dice, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre el peso de la basura y desechada y el tamaño de la familia. Existe una relación peso y el peso de la familia. Bueno, esto aquí nos dice que pues a mayor tamaño de la familia se puede generar pues mayor cantidad de desechos. Aquí dice que ya se utilizó Minitab y que la correlación lineal fue de 0.758. Podemos decir que sí existe una correlación del valor de 0.758, pues ya es muy cercano a 1, lo que esto nos indica la existencia de una correlación lineal fuerte. Entonces esto, como ya se realizó en Minitab, lo que explicamos, la respuesta fue que sí existía una correlación, ya que el valor de correlación pues fue muy cercano a 1. Entonces sí existe una correlación lineal muy fuerte. Vamos a pasar con el siguiente ejercicio, que dice estaturas de madres e hijas. Se miden las estaturas en pulgadas de una muestra de 8 pares de sujetos compuestos de madre e hija. Al utilizar Excel con las estaturas de madre e hija, se encuentra un coeficiente de correlación lineal de 0.693 según los datos de National Health Examination Survey. Nos pregunta, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas de las madres y las hijas? Bueno, aquí nuestra respuesta fue que sí existe una correlación, ya que el valor de 0.693 es cercano a 1, lo que nos indica la existencia de una correlación lineal, aunque no sea muy fuerte como la del ejercicio anterior. Al ser estaturas, pues influyen otros factores como la genética, en cual pues también entran los padres, y pues estas medidas tienden a cambiar. Entonces eso sería nuestra conclusión para lo que sería nuestro ejercicio, ya que vimos que el valor de 0.693 es cercano a 1 y pues sí existe una correlación. Vamos a pasar con el siguiente ejercicio, que dice, es el número 27, tamaño del cerebro e inteligencia.
Dice, a continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros y las puntuaciones de coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de StatLab en Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient in Monozygotic Twins, de Tramo et al. Neurology y el volumen 50, número 5. Dice, hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebro más grandes son más inteligentes. Bueno, aquí tenemos la tabla donde nos da los datos del tamaño del cerebro y nos da el coeficiente intelectual, que aquí vaciamos los datos. Aquí está el muestreo de 10 personas en dos columnas. En una está el tamaño del cerebro y el otro está en el coeficiente intelectual. Fue el primer paso. Vamos a ir a estadísticas básicas. Nos vamos a correlación. Aquí en variables correlación de Pearson. Aquí ok, aceptar, le ponemos aceptar. Y vamos a esperar a que nos arroje el resultado. Aquí nos arroja una gráfica de matriz del tamaño del cerebro, el coeficiente intelectual, con un índice de confianza del 95% para la correlación de Pearson. Aquí tenemos la gráfica. R nos dio 0.179 y el IC, el intervalo de confianza, nos da de menos 0.508 a 0.727. Aquí pues tenemos los métodos, qué tipo de correlación. En este caso fue Pearson, las filas utilizadas, que fueron los datos que nosotros utilizamos, las muestras de 10 personas. Aquí tenemos las correlaciones. El tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual nos dio un valor de 0.179. Nosotros utilizamos el nivel de confianza del 95%, ya que aquí no, en el ejercicio no nos lo... Y aquí pues tenemos, pues ya vimos que nuestra correlación coeficiente intelectual fue de 0.139, entonces no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y tampoco podríamos aceptar la hipótesis alterna que plantea que pues vendría siendo el valor diferente. Nos vamos a estadísticas básicas. Regresión. Nos vamos a gráfica de línea ajustada. Aquí el predictor tamaño, el predictor de X, vamos a poner el tamaño del cerebro, y en la respuesta Y vamos a poner el coeficiente intelectual. Sí, coeficiente intelectual.
y ya le ponemos coeficiente intelectual en gráficas. Vamos a ponerle 4 en 1, le ponemos aceptar y aceptar, y ahorita nos van a arrojar nuestras gráficas. Y aquí ya vimos que la ecuación de regresión es coeficiente intelectual es igual a 71.83 más 0.0286, el tamaño del cerebro. Tenemos aquí el resumen del modelo. S nos da 15.02, R cuadrada 3.21, R cuadrada ajustada, el valor es 0%. Tenemos un análisis de varianza donde nos da el valor de P en 0.620, y aquí ya tenemos la gráfica de línea ajustada, lo del tamaño del cerebro, y acá de este lado el coeficiente intelectual. Acá tenemos las gráficas de residuos para coeficiente intelectual. Ya vimos aquí la gráfica, los porcentajes y los residuos. Aquí tenemos el valor ajustado, aquí tenemos el histograma, la gráfica de control. Vamos a otra manera también de acá desde asistente regresamos regresión. Acá le ponemos regresión simple, columna X, tamaño del cerebro, acá el coeficiente intelectual. Acá vamos a seleccionar aquí en el nivel de significancia, vamos a utilizar el de 0.05, le ponemos aceptar, y acá nos va a dar nuestro informe de resumen. Dice existe una relación entre Y y X. Aquí dice pues sí, pero como el valor de P no está igual a 0.620, entonces nos está diciendo que no. Dice que la relación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significativa. Acá nos da el porcentaje de variación explicado por el modelo. En este cuadro nuestra R cuadrada es muy cercano al 0 y alejado al 1, entonces nos marca que el modelo de regresión puede explicar a 3.21% de la valoración en coeficiente intelectual. Acá tenemos una correlación entre Y y X, que miramos que el resultado fue de 0.18, no fue negativo. Entonces dice la correlación entre coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro no es estadísticamente significativo. Y acá pues tenemos la gráfica de línea ajustada para el modelo lineal. Tenemos los valores que nos da el modelo seleccionado lineal y el modelo alternativo cuadrático. Acá tenemos nuestra gráfica de residuos, donde se puede comparar aquí con otros patrones, y acá tenemos el informe de predicción, que la línea ajustada roja muestra el valor pronosticado de Y para cualquier valor de X. Las líneas discontinuas azules muestran el intervalo de predicción del 95%. El tamaño del cerebro para obtener valores pronosticados adicional acá, y acá tenemos pues los intervalos de confianza del 95%. Acá tenemos la tarjeta informe. Aquí dice que el tamaño de la muestra en este caso pues fue de 10. Dice que no es lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Dice que las mediciones de la fuerza de la relación como R cuadrado y R cuadrado ajustado pueden variar mucho. Para obtener una estimación más precisa se debe utilizar muestras más grandes, normalmente de 40 o más. Ya vimos que en nuestro ejercicio nuestra muestra fue de 10. Y acá pues para tener
datos precisos, nos recomienda tener una muestra más grande. Entonces acá ya pues el programa. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Pues llegamos a la conclusión de que no existe pues información suficiente para determinar que no existe pues una correlación, que no tenemos suficiente información para decir que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Ok, pasamos al siguiente. Acá tenemos el otro capítulo que es 10.3, la regresión. Acá tenemos una definición que dice: a partir un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión. Esta es la ecuación de regresión que describe algebraicamente la relación entre dos variables, en este caso x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina una recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. El objetivo de este capítulo es pues calcular la ecuación de una recta de regresión. Acá vamos a resolver 3 ejercicios para este capítulo de regresión. Vamos a continuar con este ejercicio número 6, que dice estaturas de madres e hijas. Se obtuvo una muestra de 8 pares de madres e hijas y se midieron sus estaturas en pulgadas. El coeficiente de correlación lineal es de 0.693 y la ecuación de regresión es igual a 69.0 menos 0.840, donde X representa la estatura de la madre según datos de la National Health Examination Survey. La estatura media de las madres es de 63.1 pulgadas y la estatura media de las hijas es de 63.3 y calcule la mejor estatura predicha de una hija si la madre tiene una estatura de 60 pulgadas. Como podemos observar, si analizamos ambas medias, vemos que la estatura media de las hijas es mayor que la media de las madres, por lo tanto pues vendría siendo mayor la altura de las hijas. Calcule la mejor estatura predicha de una hija si la madre tiene una estatura de 60 pulgadas. Aquí tenemos pues la ecuación, tenemos la ecuación lineal, aquí tenemos la ecuación donde en X cambiamos lo que viene siendo la altura de las madres por 60 pulgadas, lo multiplicamos por 0.849, los cual nos da 5.094, que al restarle los 69 nos da la altura, que en este caso vendría siendo la Y predicha, es igual a 63.906 pulgadas. Esa vendría siendo la altura de la hija sacando pues utilizando la ecuación. Bueno, entonces pues así estaríamos llegando a la conclusión de este ejercicio para continuar con el siguiente ejercicio, que vendría siendo el número 15, que dice medidas de presión sanguínea. Calcule la mejor presión sanguínea sistólica predicha en el brazo izquierdo si la presión sanguínea sistólica del brazo derecho es de 100 mg. HG. Aquí tenemos la información con los datos del brazo derecho y el brazo izquierdo. Nos vamos a ir acá a Minitab. Aquí ya tenemos los mismos datos del brazo derecho y brazo izquierdo con los 5 datos que nos da la tabla. Entonces, como hice el ejercicio, hay que calcular la mejor presión sanguínea. Entonces, primeramente, como estamos viendo en la regresión, aquí ya tenemos los datos. Nos vamos a ir a estadísticas, nos vamos a regresión
Vamos a seleccionar gráfica de línea ajustada, predictor de X. Aquí tenemos la respuesta en Y y el predictor X. Entonces en el predictor en X va a ser nuestro brazo derecho y respuesta en Y va a ser el brazo izquierdo. Tenemos el tipo de modelo de regresión. Nosotros vamos a poner lineal y en gráficas vamos a seleccionar, pues ya está seleccionada 4 en 1, aceptar, aquí igual aceptar. Y acá tenemos nuestro análisis de regresión del brazo izquierdo contra el brazo derecho. La ecuación de regresión es brazo izquierdo es igual a 43.56 más 1.315 el brazo derecho. Aquí tenemos el resumen del modelo que nos da S a 9.92, la R cuadrada de 75.18%, la R cuadrada ajustada de 66.91%. Acá tenemos nuestro análisis de varianza, donde viene la fuente, la regresión, el error y el total. Nos da el valor de P de 0.057, valor de F de 9.09. Acá tenemos nuestra gráfica de línea ajustada, igual nos da el valor de S, la R cuadrada y la R cuadrada ajustada. Acá tenemos los datos del brazo izquierdo y los brazos derechos. Acá tenemos nuestra gráfica de probabilidad nodal, nuestra gráfica de ajustes, nuestro histograma y el orden de observación. Entonces aquí vemos pues lo que nos arroja nuestra gráfica. Como ya dije, pues acá viene el valor de P de 0.057. Nos vamos a ir con el asistente. Vamos a seleccionar regresión y número de variables, una variable y regresión simple. Columna de X, aquí vamos a poner brazo izquierdo y acá de columna de X, brazo derecho. Acá vamos a trabajar con el tipo de modelo de regresión y el nivel de significancia vamos a dejar el que tenemos de 0.05, le ponemos aceptar. Acá pues tenemos el informe de resumen, tenemos que Y es el brazo izquierdo y X es el brazo derecho. Acá dice que la relación entre brazo izquierdo y brazo derecho no es estadísticamente significativo, pero aquí vemos que sí existe una relación entre el brazo izquierdo y el brazo derecho. El valor de P de 0.057. Acá dice el porcentaje de variación explicado por el modelo. Vemos que se inclina más hacia lo alto. Del 100% tenemos el 75.18%. Acá tenemos la correlación entre Y y X, que tenemos que nos da 0.87. Vemos que está cercano a 1, entonces vemos que es positivo y que es fuerte. Aquí tenemos la gráfica de ecuación lineal, que Y es igual a 43.56 más 1.315 de X. Acá vemos pues la gráfica, podemos ver la inclinación de la línea, los puntos, los cuales nos marca las mediciones. Aquí tenemos el modelo seleccionado lineal, los datos, las estadísticas, el modelo alternativo cuadrático. Acá vemos los residuos, el informe de diagnóstico. Acá vemos el informe de predicción, la gráfica de predicción. La línea ajustada roja muestra el valor diagnosticado de Y para cualquier valor de X. Las líneas discontinuas azules muestran el intervalo de predicción del 95%. Aquí tenemos los valores de X y la Y pronosticada. Tenemos el intervalo de confianza del 95%. Aquí tenemos nuestro tarjeta
de informe. Aquí vemos que el brazo derecho es X y la Y predicha es vemos que nos lo está marcando aquí, que es el brazo izquierdo. Vimos que pues la perfecta vendría siendo de 175 a .3. Aquí vendría siendo esta nuestra mejor presión sanguínea. ¿Okay? El brazo derecho es de 100. Aquí vemos que este X es del brazo derecho, aquí nos marca 100 y esta vendría siendo pues la mejor del brazo izquierdo, 175.03. Entonces con eso terminaríamos este ejercicio y pasaríamos con el siguiente, que dice es el ejercicio número 23, el calentamiento global, y se calcula la mejor temperatura predicha para un año reciente en el que la concentración de CO2 en partes por millón es de 370.9. La temperatura predicha se acerca a la temperatura real de 14.5 grados Celsius. Y aquí ya tenemos la tabla del CO2, la temperatura, los datos que los tenemos que pasear acá a minita. Y aquí ya están. Tenemos las 10 mediciones de CO2 y las 10 temperaturas tomadas. Y pues acá están los datos para trabajar. Nos vamos a ir a estadísticas, regresión, gráfica lineal ajustada. En este caso nuestro predictor en Y va a ser la temperatura y la predictor X va a ser el CO2. En gráficas lineal 4 en 1, aceptar, y acá aceptar igual. Vamos a esperar que nos den nuestras gráficas y acá viene la gráfica lineal ajustada. Vemos la temperatura de 10.48 más 0.109 de CO2. Aquí nos da el valor de S, la R cuadrada y la R cuadrada ajustada del 77%. Esta es pues la ecuación de regresión lineal. Acá vemos las gráficas de residuos, las gráficas de residuos para temperatura, vemos el histograma, tenemos el orden de observación, el valor ajustado, los residuos. Vemos que aquí se concentran mayormente los datos del cero. Ok, acá nos dice que la ecuación de regresión, pues la ecuación de temperatura es de 10.48 más 0.01092. Acá tenemos el resumen del modelo que nos da el valor de S de 0.113, la R cuadrada de 69.56, la R cuadrada ajustada nos da un valor de 77.01. Tenemos el análisis de varianza, tenemos el valor de P que nos da 0.001 y pues las gráficas que ya se explicaron previamente. Entonces acá nos vamos a ir a asistente, regresión, acá el número de variables, regresión simple, la columna en X la temperatura y acá el CO2, tipo de modelo de regresión lineal. El nivel de significación no nos da, pero vamos a trabajar con el de 0.05, le damos a aceptar. Y acá tenemos nuestro informe de resumen donde tenemos que Y es la temperatura y X es el CO2. Dice que si existe una relación entre X y Y, aquí nos dice que sí, que la relación entre la temperatura y el CO2 es estadísticamente significativa. Acá tenemos el porcentaje de varianza. Acá vemos que se inclina más hacia lo alto. Dice que el modelo de regresión puede explicar el 79.56% de la variación en la temperatura. Acá tenemos si la correlación entre Y y X.
que la correlación positiva es de 0.89, indica que cuando CO2 aumenta, la temperatura también tiende a aumentar. Entonces vemos que sí existe una correlación entre Y y X. Vemos que es 0.89, que es más, que es pegado más al 1. Acá tenemos la gráfica de línea ajustada para el modelo lineal de Y es igual a 10.48 más 0.01092x. Y acá tenemos unos comentarios que dice que la ecuación ajustada para el modelo lineal que describe la relación entre Y y X es, ya vimos que es esta la ecuación. Si el modelo se ajusta adecuadamente a los datos, esta ecuación se puede utilizar para predecir temperatura para un valor de CO2 o hallar la configuración de CO2 que corresponde a un valor de rango de los valores deseados para temperatura. Dice que una relación estadísticamente significativa no implica que la X se la causa de Y. Acá vemos que la temperatura predicha es la temperatura real de 114.5, entonces vemos que sí se acerca y que tiene una correlación muy alta, pues sí vendría siendo pues muy preciso. Entonces esto fue la gráfica de aquí, de la gráfica de pues correlación. Aquí vemos la gráfica con la dispersión de los puntos, que vimos que no hay ninguno en rojo, y aquí vemos el informe de predicción. Acá vemos los valores de X, los valores en Y. Aquí vemos el intervalo de confianza al 95%. Y aquí pues viene siendo la tarjeta informe. Vemos que el tamaño de la muestra pues no es lo suficientemente grande como para proveer pues una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Las medidas de la fuerza de la relación como R cuadrado, R cuadrado ajustada, pues vemos que pueden variar mucho, y para obtener una estimación más precisa pues se debe tener una muestra más grande, que es normalmente de 40 o más. Vemos acá que pues no hay puntos de datos pues poco comunes. Los puntos de datos poco comunes pueden tener una fuerte influencia sobre los resultados, pero entonces pues ya esto ya vendría siendo todo por este ejercicio que se realizó en Minitab, y pues ya vendrían siendo los 3 ejercicios que se realizaron en este capítulo de 10.3 de la regresión, y vamos a pasar al 10.4, al capítulo 10.4, que es variación e intervalos de predicción. Dice: en esta sección se presenta un método para construir un intervalo de predicción, que es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Las estimaciones de intervalos de parámetros se conocen como intervalos de confianza, en tanto que las estimaciones de intervalos de variables pues se denominan como intervalos de predicción. En este ejercicio vamos a resolver el ejercicio número 11 y el número 20 de este capítulo de 10.4 de variaciones y intervalos de predicción. Vamos a empezar con el ejercicio número 11, que dice: predicción del consumo del combustible en carretera. Dice: si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Dice que suponga que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en la carretera. Bueno, acá en Minitab ya tenemos los datos baseados que nos da el libro. Vemos que tenemos el automóvil, el peso, la longitud, el frenado,
los cilindros, los desplazamientos, la ciudad, la carretera. Vemos que tenemos 32 datos. Tenemos las marcas de los automóviles, el peso, la longitud, frenado de cilindros, el desplazamiento, lo que viene siendo también el rendimiento, la ciudad en la carretera, y un dato adicional que vendría siendo el gas invernadero. Bueno, ok, aquí vamos a utilizar la del peso solamente y la del rendimiento en carretera para poder solucionar lo que nos está pidiendo el ejercicio. Acá nos está diciendo que si el automóvil pesa los 4,000 libras, y acá está solamente con esas dos, con la carretera y el peso. Vamos a ver si existe una correlación entre el peso. Nos vamos acá a estadísticas básicas, nos vamos acá a correlación, acá en variables, el peso y el carretera. Acá correlación de person, aceptar. Acá tenemos la gráfica matriz de peso. Tenemos el método que fue tipo de correlación person. Vemos que las filas utilizadas fueron 32. Vemos que la correlación nos da a menos 0.806, que vemos que es muy cercana a 1, entonces vemos que sí existe una correlación, aunque sea negativo, pero se acerca al 1, que al menos 1. Ya después de lo que nos dio correlaciones, vamos a estadísticas básicas, nos vamos otra vez acá a correlación. Acá eso fue lo que ya hicimos, lo de la correlación de la carretera, del peso, de que nos dio 0.806. Acá el ejercicio no nos está marcando un nivel de confianza ni significancia, y nosotros vamos a establecer un nivel de significancia de 0.5, nivel de confianza 95%. Entonces vemos que nuestro valor de P nos da igual a 0, entonces pues podemos rechazar la hipótesis nula que plantea que el valor de R es igual a 0. Entonces vemos que no existe una correlación y aceptamos que el valor pues sí es diferente a 0, y sí existe el tipo de correlación a person, que sí existe. Ahora podemos continuar, nos vamos a estadísticas básicas, estadísticas, regresión, ajustar modelo de regresión. Acá en respuestas vamos a poner en carretera, y en predictor vamos a poner el peso. Acá en gráficas le ponemos 4 en 1, aceptar y aceptar. Y acá ya vemos nuestras gráficas, nuestro diagrama de Pareto de efectos estandarizados. La respuesta de la carretera, pues vemos el nivel de confianza que nosotros utilizamos fue de 0.05. Y aquí vemos que esto el predictor al nombre de peso, tenemos el término, en esta línea nos da 2.042.
tenemos las gráficas de residuos para la carretera, tenemos la gráfica de probabilidad normal, la gráfica de valor ajustado, tenemos el histograma, el orden de observación, y acá vamos a ver los datos que nos da la ecuación de regresión de carretera de 50.50 menos 0.05869. Tenemos acá los coeficientes, el término constante y el peso. Vemos el valor de P que nos da 0, el valor de T en el constante de 17.66 y el peso menos 7.47. Dice el resumen del modelo, nos da el valor de S de 2.19 y R cuadrada 65.02, la R cuadrada ajustada de 6.63.86, la R cuadrada predeterminada 60.96. Y acá vemos el análisis de varianza, que vemos que son las fuentes, el GL, el valor de F de la regresión y el peso nos da igual de 55.77, y vemos que el valor de P nos dio 0. Acá tenemos los ajustes y diagnósticos para observaciones poco comunes. Vemos las observaciones 24, la carretera 37, el ajuste 28.52. Acá nos da el valor de 3.93. Entonces acá vamos a continuar con el ejercicio. Nos vamos a estadísticas, regresión. Vamos a predecir. Aquí en respuesta tenemos lo que es carretera, ingresar valores individuales, y acá en opciones el nivel de 95, aceptar y aceptar. Y aquí nos está dando nuestra ecuación de regresión, que vendría siendo 50.50 menos 0.005869. Acá vemos que en la predicción nos da un ajuste de 27.0275. El intervalo de confianza que utilizamos en este fue 95%. Y acá está pues nuestra ecuación de regresión, es la que mejor pues nos puede predecir estos datos. Entonces, contestando, si un automóvil pesa 4000 libras, ¿cuál es el mejor valor? Entonces el mejor valor de consumo de combustible en carretera vendría siendo 27.0275. Entonces esta vendría siendo la respuesta de este ejercicio. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que es el número 20, que dice cálculo del valor predicho y del intervalo de predicción. Remítese a los datos del ejercicio 16. Calcule la temperatura predicha en grados centígrados cuando la concentración de CO2 es de 370.9 partes por millones. Ahí en el inciso B dice calcule una estimación de un intervalo de predicción del 99% de la temperatura en grados centígrados cuando la concentración de CO2 es de 370.9 en partes por millón. Aquí lo único que vamos a hacer es cambiar el intervalo de predicción del 99% y el nivel de significancia del 0.5 y el nivel de confianza de 99%. Okay. Vamos a abrir que vendría siendo el de las temperaturas. Aquí ya tenemos los datos, el archivo del CO2 y el temperatura, y tenemos pues los mismos datos que ya habíamos utilizado en
en el ejercicio anterior, las temperaturas registradas y un total de 10 muestras. Primeramente vamos a determinar si existe correlación entre el CO2 y la temperatura. Nos vamos a ir a estadísticas básicas, nos vamos acá a correlación. Acá seleccionamos CO2, temperatura, opción, método, correlación de Pearson, aceptar, y acá nos da un valor de Pearson de la correlación de 0.892. Vemos que se acerca, se acerca al 1, tenemos una correlación positiva, y el valor de P pues vemos que es menor a nuestro valor de significancia, que es de 0.05, que nos arroja 0.01. Entonces rechazamos la hipótesis nula, porque acá aceptamos la hipótesis alterna, ya que el valor de R es diferente a 0. Acá vemos que la R es igual a 0.892 y vemos pues que es una correlación positiva. Ya vimos que sí existe una correlación entre el CO2 y la temperatura. Ok, vamos a continuar, nos vamos a estadísticas, regresión, ajustar modelo de regresión. Acá en las respuestas vamos a seleccionar la temperatura, y en predictores vamos a poner la concentración de CO2 en partes por millón. Acá en gráficas le ponemos 4 en 1, aceptar y aceptar. Acá ya tenemos los análisis de regresión, la ecuación de regresión, la temperatura. Acá ya nos da la ecuación de la regresión, que es temperatura es igual a 10.483 más 0.01092. Acá tenemos los coeficientes, el valor de T, el valor de P. Vemos que en el constante nos da el valor de P0, y en el CO2 nos da el valor de P, nos da 0.001. Acá tenemos el resumen del modelo. Vemos que nos da el valor de S de 0.133. La R cuadrada nos da a 79.56%. La R cuadrada ajustada nos da un valor de 77.01%. Y acá la R cuadrada nos da 68.3%. Acá tenemos el análisis de varianza, igual los valores de F para la regresión, y el CO2 nos da 31.14, y el valor de P para CO2 0.01. Acá vemos el diagrama de Pareto de efectos estandarizados con acá gráficas de residuos para temperatura, gráfica de la probabilidad normal. Tenemos el histograma, tenemos la gráfica de orden de observación y el de valor ajustado. Ok, ahora vamos a resolver esto con estadísticas, regresión, nuevamente regresión, y nos vamos acá a predecir. Acá respuesta a temperatura, ingresar valores individuales. Acá las pide 370.9, entonces acá le ponemos 370.9 en opciones. El nivel de confianza del 95% le ponemos aceptar y aceptar. Acá vemos la ecuación de regresión que nos da que 10.483 más 0.01092. Acá vemos la variable de CO2, el valor de configuración de 370.9. acá nuestra predicción, el ajuste nos da de 14.53. Esto quiere decir pues que
que es el mejor rendimiento de combustible en millas por galón. Calcule la estimación interna de producción. Entonces vemos que es la mejor concentración. Calcule, sí, cuando la concentración, entonces la mejor concentración vendría siendo 14.53. Ahora vamos a continuar con el inciso B, que nos está pidiendo la predicción de 99%. En este lo hicimos en 95%, entonces lo que ahora tendríamos que hacer es control E. Acá en opciones solamente cambiamos el nivel de confianza, en vez de 95, 99, aceptar, el mismo, seguimos trabajando con 370.9, aceptar, y aquí pues sigue estando igual el valor de 370.9. Acá ya cambiamos el intervalo de confianza del 99.99%. Aquí vimos el intervalo de confianza va de 14.28 a 14.78. Entonces vemos que pues ya cambiamos el 99% y nuestro ajuste sale a 14.50. El 14.53, y ya cambiamos pues el intervalo de confianza al 99%, lo que nos pedía el programa. Y de este modo pues estarías terminando con el ejercicio número 20 y con el capítulo 10.4. y ahora pasamos al capítulo 10.5, que es la regresión múltiple. Tenemos una definición que dice: una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción, x1, x2, y la forma general de la ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de los datos muestrales, pues esta es la ecuación, y el objetivo de este capítulo es usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirve para predecir los valores de las variables de respuesta Y. Vamos a pasar con el ejercicio de este capítulo, el ejercicio número 15, que dice: remítese al conjunto de datos 16 del apéndice B y determine la mejor ecuación de regresión donde el consumo del combustible carretera en millas por galones sea la variable de respuesta Y. Como es fácil medir el peso del automóvil, su longitud y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada, utilice únicamente esas variables como posibles variables de predicción. La mejor ecuación es buena para predecir el consumo del combustible en carretera. Bueno, acá vamos a volver a utilizar estos datos de automóvil. Vemos que tenemos automóvil, peso, longitud, de frenado de los cilindros, desplazamiento, la ciudad y el carretera, y el dato adicional. ¿Ok? Para nosotros poder determinar nuestra mejor ecuación de regresión, pues vamos a trabajar con todos estos y vamos a ir descartando para obtener la mejor. Nos vamos a estadísticas, regresión, ajustar modelo de regresión. Acá en respuesta vamos a ponerle carretera. Nuestros predictores va a ser el pesito, longitud, frenado, cilindros, desplazamiento, ciudad. Acá en gráficas le ponemos 4 en 1, aceptar. En opciones nosotros vamos a usar
el nivel de confianza del 95%. Ok, entonces aceptar. Acá tenemos nuestras gráficas. Vemos que tenemos el diagrama de Pareto de efectos estandarizados, vemos las gráficas de residuos para carretera, la gráfica de probabilidad normal, el valor de ajustes, tenemos nuestro histograma, el orden de observación. Y acá pues tenemos nuestra ecuación de regresión. Tenemos los coeficientes, tenemos todos nuestros términos, nuestros coeficientes, tenemos los valores de t para cada uno, tenemos los valores de p, para el peso, la longitud, los cilindros, frenado, desplazamiento y la ciudad. Acá tenemos el resumen del modelo, que nos da un valor de S igual a 1.087. Tenemos la R cuadrada de 92.85%, la R cuadrada ajustada de 91.13%, la R cuadrada predeterminada de 88%. Acá vemos nuestro análisis de varianza. La regresión nos da un valor de 0. Y acá pues vemos el resumen estándar. Acá tenemos unos ajustes de la carretera de 99. El ajuste nos da un valor de 31.688. Y pues como vimos, acá está la ecuación de regresión. Y ahora vamos a volver a calcular, pero no pues, quitando variables estadísticas, o bueno, más bien control E. Acá seleccionamos peso, desplazamiento, vamos a gráficas, ok, 4 en 1, aceptar y aceptar. Acá tenemos nuestras gráficas, el histograma. Acá tenemos nuestros ajustes y bueno, la nueva ecuación de regresión. Tenemos los coeficientes, la constante de peso y desplazamiento, el valor de P. En el caso del peso nos dio a 0.005, sigue siendo menor, y el desplazamiento del valor de P disminuyó a comparación con el anterior que hicimos. Esto nos da un valor de P de 0.234 y es menor al otro. Y pues, pero vemos que es mayor y tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis alterna. Acá vemos el resumen del modelo de la desviación estándar, la R cuadrada, el R cuadrado ajustado. Vemos que este caso aumentó, ya que es de 64.42%, y el valor de S nos da de 2.177. Acá igual, para seguir, pues vamos a control E. Esto, peso, gráficas, está 4.1, aceptar y aceptar. Aquí vemos nuestras gráficas de probabilidad normal, los de ajustes de nuestro grama, el orden,
acá vemos que el valor de P ya de los dos es igual al valor de P 0 es igual a 0.000 y peso igual a 0.000. El resumen del modelo nos da un valor de S de 2.19. Entonces esto, los valores de P nos da a entender que existe que sí existe una correlación. Acá la desviación estándar a 2.194, R cuadrado de 65.02, el R cuadrado ajustada 63.86, la R cuadrado predeterminada de 60.96. Entonces pues ya como conclusión, entonces la mejor ecuación de regresión vemos que fue la mejor ecuación para este problema, que fue esta, la ecuación de regresión, que nos es igual a la carretera a 50.50 menos 0.005869. Sería mejor esta la ecuación de regresión para este problema. Y pues vemos que la mejor ecuación es buena para predecir el consumo de combustibles en carretera. Vemos que sí, que esa es la mejor. La ecuación de regresión de 50.50 menos 0.005869 es la mejor, que nos va a determinar lo que nos indica el problema, por lo cual hemos terminado ya el ejercicio de este capítulo 10.5 y hemos terminado ya con todos los ejercicios de esta unidad de regularización. Entonces pues muchas gracias por su atención. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.